que estamos diseñando impacta directamente muros, la cimentación, la estructura, espacio que transforme negocios, que transforme. Bueno, en esta ocasión tenemos a César Soriano, que se suma de parte de Diseco Arquitecto, donde han realizado diferentes proyectos de hospitales, gimnasios de más de 5.000 metros cuadrados y también delegación de Cruz Roja. Así que te damos la bienvenida, César. La idea es que nos puedas contar un poquito también, empezando por estos grandes proyectos que han desarrollado, cómo llegaste a esos proyectos, cómo los han trabajado. Te damos la bienvenida al podcast. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Básicamente es correcto. Hemos dado ya un sinfín de proyectos habitacionales, comerciales, institucionales. ¿Y cómo hemos llegado a todos esos proyectos? Una excelente pregunta, porque realmente es lo que nos apasiona. Aquí en Diseco Arquitectos tenemos un propósito y nuestro propósito y objetivo principal es el servicio a la comunidad. Entonces, cuando nos llaman para un proyecto, sea pequeño o grande, como los que acabas de mencionar, siempre vamos con ese objetivo de poder ayudar a la mayor cantidad de personas. Para nosotros es un gusto colaborar con otros arquitectos, con empresarios, con familias que van a desarrollar cualquier proyecto, porque eso es lo que nos mueve día con día. Entonces, encantado de estar aquí con sí y mucho gusto de hacer este podcast contigo. También de nuestra parte de compartir aquí juntos. Vamos a hablar sobre diferentes temas, aprendizajes, logros, errores, un poco de todo a nivel de arquitectura, de tu experiencia. Me gustaría como compartir también con las personas cuál es la visión que tiene Diseco Arquitectos sobre la arquitectura, sobre los proyectos. Claro que sí, la visión que tenemos nosotros como arquitectos es muy clara y debemos de estar conscientes de que la arquitectura no solamente es una estética que nos pueda llamar la atención, sino que tenemos que estar conscientes que esta arquitectura que estamos diseñando impacta directamente e indirectamente a la sociedad. Es decir, ya no podemos solamente tener arquitectura bonita, sino hay que tener arquitectura con estrategia, con valor e inspirar. Nuestro valor, nuestro mayor logro y visión como arquitectos, tener un espacio que transforme negocios, que transforme instituciones y que transforme y pueda lograr conectar con las personas y darle un mayor bienestar a toda la comunidad. Entonces, esa es la visión de Diseco Arquitectos, no solamente tener una arquitectura bonita, sino realmente que conecte con lo más preciado del ser humano son los sentidos y son las emociones. Gracias por compartir esa visión de una forma más integral. Y yendo un ratito ahora a la parte más concreta, me gustaría conocer cómo fue la parte de la delegación de Cruz Roja, que son más de 1.500 metros cuadrados. ¿Cuáles fueron los desafíos principales de ese proyecto? Claro que sí, con sí. Realmente Cruz Roja, Delegación Manitoba, es un proyecto que traemos y que tenemos como base aquí en Diseco Arquitectos, ya que en un principio se nos acercan empresarios de la comunidad menonita. Nosotros estamos en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, tu casa, y se nos acercan estos empresarios sin ningún objetivo de remuneración, sino solamente con aportar valor de lo que te comento a la comunidad Manitoba. Ellos ven un problema en el cual varios accidentes están pasando y la delegación que estaba anteriormente no contaba con infraestructura suficiente para poder darle servicio a todas las personas que tenían algún incidente. Entonces, esta delegación nace precisamente de ese servicio que te menciono por parte de empresarios. Llegan aquí a Diseco sin ninguna visión, sin ninguna estrategia, realmente con un proyecto y con una idea, que eso realmente es lo que me emociona, porque de ahí en adelante ya toca a nosotros como despacho asesorarlos y hacerles una estrategia no solamente en la parte de la arquitectura, sino un proyecto integral que abarque
arquitectura, que abarque metros cuadrados, que abarque realmente el concepto para lo cual es, es diseñada. Entonces, no solamente vemos formas, vemos colores, sino también vemos una parte importante que es la data. Las metodologías que nosotros aplicamos están hechas con datos que nos pueden servir para saber realmente qué es lo que necesita la comunidad, qué es lo que necesitan los empresarios para poder alinear su propósito, poder alinear el propósito de la arquitectura y hacer un conjunto integral que pueda maximizar el servicio para la comunidad. Entonces, llegan aquí, les hacemos toda la parte de arquitectura y no solamente eso, sino también desarrollamos la supervisión, que un reto importante aquí en estos proyectos y es que mezclamos dos culturas importantes de esta región, la cultura menonita y la cultura mestiza, que son dos formas diferentes de trabajar. Son dos culturas que tienen mucho que aprender una de la otra y entonces como despacho hay que alinear ese propósito que nos une para poder ya solamente hacer la parte técnica que es el edificio con los objetivos que tiene nuestros hermanos menonitas. Entonces, varios retos, no te podría decir exactamente uno, porque desde el momento que se diseñó esa delegación ha sido un constante de retos desde la planificación eh, hasta la supervisión de obra. Entonces, siento que ese proyecto ya tiene 2 años o 3 construido, entonces ha servido precisamente para el objetivo que fue hecho. Claro, totalmente. Sobre todo la parte de integrar las diferentes culturas y también cumplir, ¿no? Con el marco normativo que también pone ciertas como limitaciones al mismo tiempo. Y yendo, por ejemplo, a otro tipo de construcción, como puede ser un gimnasio de usos múltiples, que me habías comentado anteriormente que habían construido algunos de, creo que más de 5.000 metros cuadrados, ¿puede ser? Así es, sí, realmente otro edificio que sirve a la comunidad. Este edificio nace en una comunidad no muy cerca de la ciudad, alrededor de 2 horas. Este municipio es el municipio de Namiquipa, Hawaies, y este edificio nace precisamente para un propósito especial que tiene la comunidad menonita, y es el de llevar a cabo eventos simbólicos, eh, también parte de los diferentes deportes que ellos manejan. Entonces, este edificio multifuncional es un edificio muy grande de alrededor de 5.000 metros cuadrados en el cual también la comunidad se nos acerca como despacho de ISECO Arquitectos para poder diseñarles un edificio que cumpla con todos los servicios para los objetivos que tienen planeados. Entonces, es un edificio que cuenta con una cancha de voleibol, un salón de usos múltiples, una cocina, oficinas por la parte en la planta alta. Entonces, ahí partimos de qué objetivos tiene la comunidad y qué necesidades tiene la comunidad para hacer un edificio de esta magnitud. Ahí revisamos la afluencia que hay en esa comunidad, cuántas personas pueden llegar a ocupar. Entonces, todos estos datos, esta metodología nos ayuda a poder hacerles un edificio hecho a la medida, ya que el municipio de Hawaiies cuenta con alrededor de 15.000 personas. Entonces, este edificio también sirve para integrar las diferentes colonias que hay dentro de todo el estado de Chihuahua. Entonces, es un edificio que conectar a las diferentes colonias y a los más de 40.000 habitantes de la comunidad menonita que tenemos en nuestro estado. Wow, wow. ¿Y cómo hacen para, a mí me llama la atención cómo hacen para pensar la arquitectura como un sistema y no solamente como metros cuadrados sueltos? Porque capaz que cualquier persona común que no tiene experiencia, tal vez como que
Pienso, bueno, puedo diseñarlo de esta manera, esta cancha de este lado, este salón de este otro lado. ¿Cómo es el impacto si yo decido, por ejemplo, hacer este espacio múltiple, de múltiples usos, de 5.000 metros cuadrados y poner como a mí me parece, versus armar un sistema que tenga un sentido? ¿Qué son las cosas que suelen tener en cuenta en Diseco Arquitectos o algunos colegas tuyos que de repente una persona normal que no tiene experiencia, pero que a lo mejor tiene experiencia en construcción o tiene experiencia, no sé, en eventos, pero no sabe de la arquitectura? ¿Cuáles son esos puntos que ustedes tienen en cuenta? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo qué nos podrías como enseñar para poder comprender esa diferencia? Claro, con sí. Esto parte de una mejora constante y más que nada de una metodología que ya hemos implementado y ya está aprobada de más de 7 años que tenemos como despacho de ISECO Arquitectos. Entonces, esta metodología, primero que nada, vemos la data. 50% del tiempo en donde iniciamos un proyecto hasta la finalización, el 50% es metodología, es data, es necesidades y objetivos de nuestros clientes. Toda esa parte o ese periodo de tiempo que trabajamos lo utilizamos para esos datos, para nutrir esa metodología, para que la parte del otro ya empecemos a diseñar. Entonces, esto es lo que hablo de un proyecto integral, que no solamente diseñamos la parte de arquitectura, sino del 0 al 50% realmente nos dedicamos a conocer a nuestros clientes. Cuando se nos presentan estos clientes, más que nada es una conexión con ellos, una conexión de liderazgo que ellos tienen para su comunidad y poder de ahí partir hacia los objetivos que tienen a mediano y largo plazo. De ahí partimos en conocerlos, en ver las estadísticas, en ver las variables dependientes e independientes que puedan hacer diferente el proyecto. Es decir, a esa misma solución que llegamos podemos haber resuelto un edificio de menor magnitud, pero lo hemos resuelto de ese tamaño realmente por la necesidad y proyección que tenemos a largo plazo. Todo esto lo hacemos en conjunto con los clientes, lo hacemos y lo llevamos con datos que nos respaldan y que sabemos hacia dónde vamos y conocemos los objetivos de nuestros clientes. Entonces, toda esta metodología con sí es lo que nos ayuda realmente a terminar un proyecto y que pueda ser funcional para los objetivos de nuestros clientes. Ok, 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 entiendo. Y, por ejemplo, a la hora de hacer otro tipo de proyectos, como es el caso de un hospital, que cambian el proyecto cuando implica otros puntos como el tema de salud, seguridad, higiene, la vida misma de las personas, en un estado por ahí tan crítico, ¿qué diferencia un proyecto de, por ejemplo, un hospital versus un gimnasio o otra institución o algo residencial o comercial? Realmente parte del propósito y el por qué. Siempre empezar el por qué vamos a hacer un proyecto. Cuando hacemos, en este caso, un proyecto de hospital y cuando hacemos un proyecto de gimnasio, empezamos en conocer el propósito y para quiénes va a servir. Un proyecto no solamente lo integran los muros, la cimentación, la estructura, sino la integran los seres humanos. Realmente un proyecto está hecho para los seres humanos. Dentro de esta parte que entran las personas, eh, nuestro objetivo como ISECO Arquitectos es velar por los intereses de esas personas. En este caso, un hospital va a integrar a profesionales en el sector de la salud, va a integrar administradores, va a integrar a heridos, a todas esas personas que van a hacer uso de esos servicios hospitalarios. Entonces pensamos en cada uno de esas personas que va a impactar el proyecto y lo alineamos. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos se sienta y el edificio pueda transmitir esas emociones para lo cual los seres humanos estamos hechos. Entonces, esa es la diferencia en conocer realmente las necesidades de las personas, en cómo va a impactar en el entorno y cómo nosotros como ISECO Arquitectos podemos maximizar
eso a cualquier otro despacho que lo hiciera, ¿verdad? Por ejemplo, si tuvieras que poner un ejemplo de algún punto en particular que hayan considerado en el gimnasio, por ejemplo, de multiuso de 5.000 metros versus uno de los hospitales de 4.000 metros cuadrados. Ya sea desde un simple color, por ejemplo, qué colores utilizan o qué estilo, que nos puedas como compartir para de este lado como poder visualizar esa diferencia en base a la persona que va a servir ese espacio. Claro, realmente, bueno, enfrascándonos en el tema de arquitectura, son dos edificios totalmente diferentes y en cuestión a normativa, realmente existen varios procesos dentro de la arquitectura. Uno es conocer, como te digo, las necesidades y otro, qué es lo que nos pide esa normativa técnica, en este caso mexicana. Entonces, partiendo de la normativa mexicana, me piden diferentes instalaciones para un hospital que para un gimnasio, desde estacionamientos, desde instalaciones. Entonces, son edificios totalmente diferentes y en cuanto a la arquitectura, realmente los cambios también son muy significativos. Cuando en este caso, un gimnasio, pensamos en una salida de un domingo de una familia en la cual eh, va una familia a ver a su hijo, a su hija en un partido de voleibol. Entonces, este edificio impacta a la familia, pero también pensamos en qué es lo que va a hacer más adelante, ¿verdad? Tal vez afuera integramos un- una parte comercial donde vendan helados, una parte de restaurante, algún algún otro color, como bien dices, que cuando entremos a una fachada esté un área abierta, una parte para tomar selfies, fotografías. Entonces, todos estos estudios lo hacemos en la data que te comento y podemos integrarlo ya en la arquitectura de acuerdo a la funcionalidad de que va a ofrecer el servicio y de acuerdo a las personas. En el otro caso del hospital, pues vemos un contexto totalmente diferente. Vemos tal vez el día a día de una persona que va a visitar a un familiar dentro de una habitación de recuperación. Vemos qué es lo que puede sentir esa persona, qué funcionalidad y qué distribución le vamos a dar, ya que pueda pasar directamente a los baños y luego a las habitaciones, que pueda tener un jardín interior y pueda ver y sentir la vegetación aunque esté dentro del edificio. Entonces, son varias cosas o elementos en la cuestión respaldada con datos y los cuales exponemos a los clientes o empresarios para que puedan ellos tomar la decisión correcta en nuestra metodología. Ok, me resulta bastante interesante también a nivel de hospital, tú que tienes experiencia y conocimiento, cómo han cambiado los diseños en hospitales, por ejemplo, a lo largo del tiempo. No sé, en los últimos 10, 20 años, qué puntos se han detectado o qué cambios, en base a lo que has estudiado también, podrías como compartirnos de, no sé, un tipo de diseño que tal vez se pensaba una cosa en algún momento y que hoy día tal vez cambió. Sí, claro. Por ejemplo, en esta parte de edificios eh, de hospitalarios, la normativa está cambiando constantemente. ¿Por qué? Por el comportamiento humano. Lo que viene siendo economía, ¿verdad? Pensemos en un edificio también en la parte sostenible, es decir, en cómo se va a sostener ese edificio en el mediano largo plazo y cómo puede entrar la parte privada, la parte pública, para que ese edificio se pueda mantener. Entonces, en este edificio que te comento hospitalario, tratamos de hacer una arquitectura modular. ¿Por qué? Porque sabemos que el contexto a 5, 10, 15, 20 años va a cambiar. El comportamiento humano cambia, las necesidades cambian. Lo vimos con la pandemia hace 2, 3 años, eh, donde ya las personas no cabían en el hospital, se ponían camillas afuera, no sé, un caos. Queremos hacer un edificio que sea modular y que pueda cambiarse en el mediano largo plazo. Es decir, aquí integramos una estructura que en todo el interior se pueda mover.
Si estudiamos 5 o 10 casos de la vida real en donde ese es el principal problema de los hospitales, que quieren hacer alguna remodelación interior y ya no se puede por el tema estructural. O se puede, pero sale muy costoso. O en otros casos tienes que interrumpir las operaciones diarias para poder hacer una intervención arquitectónica. En este caso, tratamos de alinear todas esas necesidades o esos problemas que ya tenían aquellos edificios para poder solucionar realmente un edificio de esta magnitud, que sabemos que va a cambiar, pero con esa conciencia de saber que va a cambiar, podemos anticiparnos y poder hacer una arquitectura para poder cambiarla en un futuro. Me gusta. Entiendo que también ha cambiado bastante después de la pandemia, de haber marcado como un antes y un después. Cuando te refieres a un diseño modular, ¿cómo sería en la práctica, por ejemplo? ¿Algún cambio que estas estructuras permiten a partir de este diseño diferencial poder adaptarlo o hacer modificaciones? ¿Cómo sería eso en un caso hipotético de, no sé, necesitar atender a más pacientes o no sé, añadir un piso o extender? Sí, ambos. Este edificio nace en una sola planta, pero está diseñado para expandirse horizontalmente y verticalmente. En el caso de contexto en donde va a ser un edificio nuevo y donde el sector salud es necesario en esa zona, tratamos, como te comento, en esta data, alinearlo a cubrir todas esas necesidades. Es decir, la data me dice que el 50-60% de la población eh, aledaña se traslada a 2-3 horas, que es Chihuahua la capital, para poder tener un servicio de esta especialidad. Entonces, todas esas personas que ya no se van a trasladar y que van a tener un edificio hospitalario o un servicio hospitalario a 10-15 minutos, eh, poder saber cuántas personas va a servir este edificio y de ahí poder sacar cuántos metros cuadrados necesita el hospital para poder atenderlos de una manera eficiente. Hacemos varios escenarios en los que tal vez otra ciudad también pueda recurrir a esos servicios y cómo podemos expandir el edificio para que, como bien dices tú, de una manera modular o de elementos modulares, poder integrarnos o integrar un edificio en segunda planta o hasta tercer planta y también poderlo alinear horizontalmente. Entonces, esto parte desde una estructura en donde vemos materiales, la flexibilidad, en poder hacer algunos proyectos a futuro y en donde ya tengamos el plan establecido, es decir, que cuando pasen dichos escenarios ya podamos tener el proyecto listo para poder hacerlo. Entonces, eso es lo que yo llamaría una arquitectura modular, una arquitectura que se pueda estar moviendo y pueda estar en constante movimiento conforme al mercado. Qué bueno, qué bueno. Me gusta y no lo había escuchado antes. Creo que es un concepto muy valioso y que también permite ahorrar mucho tiempo, ahorrar también dinero y sobre todo lograr su objetivo que es servir a las personas. Y ya hablando de rendimientos, ahorro, inversiones, también en Diseco entiendo que trabajan principalmente también con empresarios y me gustaría que puedas compartirnos desde tu experiencia por qué una mala arquitectura no solamente es un problema estético, sino también patrimonial. Muchas veces pensamos como un arquitecto como alguien que nos va a ayudar a que una propiedad se vea bonita, ¿no? O sea una construcción segura. Pero ¿cómo afecta una mala arquitectura? Está refiriéndonos a un negocio, a algo comercial. ¿Cómo es ese impacto? ¿Qué pérdidas puede generar o qué ganancias puede generar? Claro, sí, muy interesante tu pregunta. Y entendamos que la arquitectura, dependiendo de la tipología del edificio, puede tener diferente impacto. Por ejemplo, mencionaste la parte habitacional. Si nos vamos con la parte habitacional, eh, llamémoslo una vivienda, las consecuencias de hacer una mala arquitectura, pues es básicamente, pueden entrar varias variables en los cuales el cliente no está consciente porque no sabe de arquitectura, no sabe de construcción, no sabe cómo integrar
todas esas disciplinas que entran para hacer un edificio de esta magnitud. Entonces, si tú me dices en la parte habitacional, podemos tener errores de sobrecosto, podemos tener errores o problemas estructurales, en donde ya tenemos y ya hemos tenido muchos problemas aquí en la región por esa parte de que las personas construyen solamente por lo que les recomendaron. Ven un edificio donde meten alguna estructura y la quieren meter en cualquier vivienda. Eso pues realmente no está calculado. El peor de los casos es tener un déficit estructural en los cuales puede ser fatal. Recordemos que la arquitectura está hecha principalmente para cumplir las necesidades básicas del ser humano. Entonces, entonces tenemos que estar conscientes de que eso le puede costar, en el peor de los casos, hasta la vida. Ya de ahí tenemos varios errores, puede ser estético, de que ya sea una familia no se sienta a gusto. Yo siempre le digo a nuestros clientes que lo principal es nuestra salud mental, emocional, física. Entonces, cuando nosotros tenemos una arquitectura realmente alineada, porque somos personas diferentes, y una arquitectura realmente que esté hecha a la medida para ti, te vas a sentir diferente. Las emociones a tu propósito de vida va a ser totalmente diferente. Entonces, yo creo que en lo habitacional de ahí partimos, ¿verdad? En lo principal eres tú, es tu familia, son tus hijos. Entonces, hay que pensar bien en cada uno de esos aspectos para crear la arquitectura y la vivienda perfecta para ti y evitarnos todos esos errores que te comento. De ahí Claro, partimos, era a lo comercial, ¿verdad? Lo comercial, también recordemos que la arquitectura está hecha también para vender. Cuando me siento con un empresario, realmente trato de, de hacerle saber que las personas se dirigen a un comercio realmente por el concepto, por el sentimiento que da ir a ese lugar, porque es lo que transmite emocionalmente ese lugar, si no, pues irían a otro, ¿verdad? Entonces, yo creo que exacto. partimos en la parte comercial y conocer principalmente a nuestros clientes qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, porque como parte del concepto está la arquitectura. La arquitectura integra todo. Integra la parte comercial, integra la parte de colores, elementos, menús, productos, servicios. El local físico es como, mientras te escuchaba, lo visualizo como la pauta publicitaria, ¿no? Es como la primera publicidad que va a ver las personas, o si es que lo ven presencialmente, pues si lo ven online también, y sobre todo si lo vivencian, es también una herramienta de marketing en sí mismo, que tiene que ver con algo estructural que parece que no tiene una correlación. Y al mismo tiempo me acordaba de los arcos dorados de McDonald's, que luego si quieres me gustaría que nos puedas dar como tu opinión. Claro, claro, claro. Todo parte, como te comento, de esa conceptualización que queremos transmitir a nuestros clientes en la parte comercial. Entonces, la arquitectura realmente como parte de la conceptualización integra todos los elementos, desde un branding, desde el producto, desde cómo cómo queremos que el cliente perciba nuestro producto, qué iluminación vamos a meter, qué colores. Entonces, más que arquitectura, yo siempre a la parte comercial de nuestros clientes les vendo la conceptualización. Y nosotros en la parte de arquitectura revisamos, como te comento, toda la parte y análisis técnico y la visión, misión, objetivos y por qué fue hecho. Entonces nos metemos realmente a conocer la parte comercial para poder integrar todo y alinearlo ya a una arquitectura que pueda trascender. La parte de los arcos dorados, todo eso que me comentas de McDonald's, en mi punto de vista, realmente eso es lo que llamo conceptualización. Es ver qué es lo que quiere, en este caso, el empresario y por qué los arcos. Qué, de dónde viene la palabra McDonald's. Realmente conocer el objetivo que tiene el empresario y el propósito, más que nada. De ahí integrar todo y poder alinearlo
con ellos. Ahí tienes un claro ejemplo de cómo ese concepto que ahorita lo romantizamos porque sí vemos McDonald's, los Arcos Dorados, pero atrás de eso hay un análisis, hay un buen producto, hay un buen servicio, hay un buen modelo de negocio. Entonces la arquitectura integra todo eso y también te da esa parte de romanticismo en la parte de diseño. Claro, totalmente, totalmente, totalmente. Y hablando de, justo mientras te escuchaba, se me fue la idea, pero ya va. Aquí estaba, porque lo había anotado. Muchas veces un empresario puede sentir que, no sé, que gastar dinero en la parte de arquitectura o de un buen diseño también, no solamente de la parte arquitectónica, puede ser más gastar dinero sin sentido, más que una herramienta, porque puede pensar, no sé, contrato al maestro de obra y bueno, él ya también tiene experiencia, mi local es pequeño o ya hice un local como esto en tal otra ciudad o en tal otro lugar o en otro país o en otro estado. ¿Cómo crees que, lejos de ser una decisión que va a ahorrar dinero, puede convertirse, como no, ¿no? Porque sería una cuestión de azar, pero puede convertirse en lo contrario? En tu experiencia, ¿qué casos has visto? ¿Cómo nos podrías como comentar para poder visualizar eso? Claro, realmente yo siempre trato de empezar por ahí con el empresario. ¿Cómo te va a ayudar esto que te estoy o este servicio que te estoy ofreciendo? Partimos de que la parte comercial realmente estamos en un mercado competitivo. Estos mercados competitivos donde la competencia es lo que nos hace mejores. Vemos edificios similares y vemos un edificio de hamburguesas totalmente exitoso y vemos otro a un lado que no le está yendo tan bien en sus ventas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos edificios que ofrecen tal vez el mismo servicio, pero lo empaquetan de otra manera diferente? Entonces, partimos otra vez de ahí en hacerle conciencia al empresario de que los retornos son en el mediano largo plazo y en cómo nuestros servicios te van a ayudar realmente a conectar, a conectar con tus consumidores. Cuando un empresario realmente se preocupa por sus consumidores, ellos lo sienten, que las sillas están mejor diseñadas, eh, cualquier detalle en la parte de arquitectura, ellos lo sienten. Entonces, partimos de ahí de cómo vamos a hacer esto una ventaja competitiva y comparativa a los diferentes comercios con los que estamos, con los que estamos compitiendo diariamente, ¿verdad? Estos servicios, primero que nada, les va a ahorrar tiempo, les va a crear una estrategia, les va a crear una metodología donde ya se hicieron uno, dos, tres, cuatro, cinco locales comerciales en cómo poder hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la planificación, ya tenemos toda la estrategia, ya tenemos a todos los proveedores, ya tenemos, integramos toda esa cadena vertical que es desde la planificación hasta la inauguración de la franquicia o comercio. Entonces, todo eso lo integramos para que el cliente ya tenga todo bien establecido. Entonces, eso al empresario le va a ahorrar tiempo. Eso al empresario le va a ofrecer esa ventaja competitiva que tiene con sus competidores en tener un servicio, en tener una arquitectura mucho mejor y que conecte con sus consumidores. Entonces partimos de ahí en hacerle conciencia al empresario en que realmente nuestros servicios eh, se van a alinear al propósito que él nos cuenta. Claro. Algo que también pienso mientras te escuchaba es que a veces tú haces mucho hincapié en la persona que va a utilizar ese edificio, ese servicio. Por ejemplo, lo veo en casos que me han pasado en mi vida, en una cafetería en la que he trabajado hace un par de años. Me acuerdo que el primer diseño del espacio, el lugar donde se preparaba el café era como una isla. Y bueno, no más de un año tuvieron que cambiar completamente el diseño porque
no era práctico, era incómodo para acceder a otros lugares donde tenías que proveerte de la mercadería, y realmente no era viable cuando había mucha gente, ¿no? Era como muy incómodo y desordenado. Y luego me acuerdo que cambiaron el orden, y ahora en ese momento tal vez no me di cuenta tanto, pero cuando tú me lo dices, antes para llegar al lugar donde se pedía, no había una forma natural de hacer una fila, por ejemplo, y estaban alejados de las puertas. Y el segundo diseño estaba más cerca de ambas puertas y era muy natural e intuitivo hacer la fila sin entorpecer el ingreso o el flujo de el resto de las personas que ya estaban en ese café. Era un café de diseño tipo Starbucks, del cual trabajé y también fui accionista minoritario, muy poquitas acciones de ese café. Y ahora pienso que si se hubiera contemplado desde un inicio esto que tú comentas, una remodelación suele ser muy costosa. Y yo que trabajé ahí, no en el primer diseño, sino en el segundo, me di cuenta de esa fluidez que había. En el otro no estuve detrás de escena, pero sí como cliente. Y el cambio es bastante grande. Y por ahí pueden ser cosas móviles, pero si lo pienso desde la arquitectura, todo lo que serían las griferías, si tienen gas, la electricidad, eso se vuelve como algo mucho más costoso al querer hacer un cambio. ¿Cómo consideras estos detalles a la hora de diseñar una estructura? Y otra pregunta que me surge es si no tienes miedo a que esa estructura que diseñas tal vez no sea útil, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor en la planificación parece que es útil y luego tal vez no. ¿Cómo abordas esos casos o cómo evitas esas situaciones? Sí, hay que estar conscientes de que cualquier proyecto, cualquier construcción, como cualquier cosa en la vida, conlleva riesgos, ¿verdad? El objetivo es disminuir esos riesgos. Entonces, básicamente, como te comento, es la metodología que tenemos. Es analizar esa parte de los consumidores en cómo se van a distribuir, cómo va a funcionar el edificio, dónde vamos a implementar esas barras de café para que sea más funcional en cuestión de distribución. Entonces, todo eso no lo ahorramos con las metodologías que tenemos y con los análisis que hacemos. De igual forma, el empresario eh, que ya está relacionado con cómo funciona y opera su negocio es un feedback siempre. Poder trabajar con ellos, poder no estar cerrado a las ideas que tienen ellos, que tienen nuestro equipo de diseño, el siempre estar queriendo mejorar un proyecto para su bien. Entonces, de igual forma, todo eso lo metemos a un análisis previo para poder determinar dónde son las mejores posiciones en qué es lo que quiere el empresario. Te platico de un caso ahorita que me viene a la mente la parte de cafeterías. En una tienda implementamos y rebrandeamos arquitectónicamente toda la parte interior de una tienda, de una tienda tipo Walmart al super. Entonces, ¿qué es lo que quiere el empresario? ¿Qué es lo que quiere vender? ¿Cómo quiere que esas personas entren y vean un producto antes de ir a los baños? ¿Cómo se va a desplazar la gente y cuál va a ser el modelo de negocio de ellos, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo y conociendo esos objetivos que quiere nuestro cliente, que ya la respaldamos con data, ya podemos ir implementando la distribución para que sea lo mejor y lo más viable para el proyecto. Entonces, de ahí partimos de hacer análisis, de ver qué es lo que quiere nuestro cliente, ponemos nosotros como equipo y poder entender para el mejor proyecto. Y en el otro de los casos, que me dices, ¿cuál era tu otra pregunta? ¿Cómo preparan en el diseño para que sea lo más productivo posible? Y bueno, ¿y cómo haces para evitar que de repente lo que se diseña no termine siendo útil? Porque podemos tener ideas, pero no sé, tal vez en la práctica no contemplamos algo y luego hay que cambiar algo o no termina siendo útil. Sí, claro. Te digo, siempre partimos de ese análisis, ¿verdad? Para que
aminorar esos riesgos y que todo lo que nos implementemos realmente sea rentable en la parte comercial y que pueda servir para el propósito de que fue diseñado. Entonces, como bien te dije al comienzo, Conci, siempre hay un riesgo en cualquier modelo de negocio, en cualquier diseño, pero siempre tenemos que aminorar esto en hacer todo un estudio integral para poder disminuir todos esos riesgos que acabas de comentar. Y hablando también de casos reales, me gustaría que puedas contarnos con Plaza Cayetana cuáles fueron esos errores comunes que aparecieron. Sí, claro. Cuando se nos presenta un proyecto, primero que nada lo analizamos en el sentido en cuánto podemos aportar nosotros como despacho. Nosotros también internamente somos muy conscientes y, y realmente primero me encargo yo de conocer al cliente. Si yo sé que el cliente no está muy abierto y no tiene un buen concepto para la planificación de un proyecto que yo sé que no va a ser viable, rentable o pueda funcionar para el servicio de la comunidad, eh, prefiero no hacerlo. Prefiero no hacerlo. Entonces, parto de ahí en primero que nada conocer si hay esa sinergia con el cliente, ya poder llevarlo porque es un camino largo. En esta plaza que comentas, Cayetana, se nos acercan también los clientes para poder sacar provecho a una construcción con varios problemas, llamémoslo distribución, estructurales, vaya, estéticos. De ahí partimos eh, para ver qué es lo que quiere nuestro cliente. Si ya sea una parte comercial, otra parte habitacional. Entonces, siempre le recomiendo al cliente en cuál va a ser tu modelo de negocio, porque son dos modelos de negocio diferentes. Uno lo habitacional, rentar departamentos, y otro en lo comercial, rentar locales. Entonces, son dos mundos diferentes en lo cual la vida o la parte operacional eh, van a hacer que los números sean diferentes, el estrés sea diferente de manejar cualquiera uno de los dos negocios. Entonces, partimos de ahí, de que el cliente sea consciente en qué proyecto se va a meter o en qué negocio se va a meter. Entonces, de ahí lo asesoramos. A esta plaza llegamos que el cliente quería algo comercial. Partimos de qué es lo que podemos hacer por ese edificio que ya se encontraba en muy malas condiciones, en si era más viable demoler todo o si era viable aprovechar lo más que pudiéramos de la estructura para minimizar costos y maximizar la rentabilidad, ya sea un proyecto de este tipo que es un negocio de largo plazo, pues que el cliente pueda recuperar su retorno o que tenga retorno de inversión a 15 20 años y no a 30 como si fuera un edificio, no. Entonces partimos de ahí en siempre conocer y visualizar qué es lo que queremos como, como empresarios. De ahí la viabilidad que vimos en estos dictámenes estructurales es que sí podemos aprovechar parte del edificio y poder hacer una buena arquitectura, y de ahí presentamos ya con este análisis y esta metodología que te comento un proyecto de conceptualización para que el cliente pueda ver y visualizar ese proyecto antes de ser construido, que el cliente ya tenga la visión, porque una parte es la arquitectura, el negocio, pero una parte fundamental de todos los proyectos es la parte empresarial, en que realmente el empresario tenga ese propósito y esa visión para poder llevar con éxito cualquier proyecto que entre aquí con nosotros. Ya que el empresario tiene eso bien definido, ahora sí partimos a todas las partes técnicas. Todo lo técnico, pues vimos varios retos desde qué estructura vamos a meter, qué cimentación vamos a meter, cómo Claro, vamos a ampliar eh, estacionamientos. Básicamente ya vemos todo lo técnico que el cliente muchas veces no sabe, pero aquí como despacho en Diseco pues ya lo llevamos a cada uno de esas especialidades, y realmente trabajamos con especialidades e ingenieros que nos apoyan en todas esas cuestiones integrales de un edificio de esta magnitud. claro, ¿Y por qué esta arquitectura a conciencia permite
muchas veces optimizar los recursos que por ahí otros pueden llegar a desperdiciar por falta de estrategia, por falta de conocimiento, por ejemplo. Sí, yo llamo una arquitectura consciente, cuando se me acerca un cliente, no sabe qué es lo que quiere, no sabe muchas veces qué proyecto, sabe que quiere hacer un proyecto, pero no sabe qué proyecto hacer, no sabe cómo ampliar su casa habitación, no sabe qué colores implementar en su negocio. Entonces, de ahí partimos de una arquitectura consciente, es hacerle ver realmente todo es que lleva un proyecto de esta índole. Entonces, de ahí partimos en qué es lo que quiere, cuál es su visión, cuáles son sus objetivos como persona, si es una empresa, cuáles son sus objetivos de misión, visión de crecimiento de largo plazo. Entonces, primeramente establecer esos objetivos que tiene cada uno de nuestros clientes y poder hacerlo consciente en que si yo le propongo un proyecto, o una conceptualización, es saber por qué, es saber qué viendo nosotros como diseco arquitectos, qué es lo que estamos proyectando, cuál es la visión que tenemos para el cliente y realmente el cliente compre esa conceptualización que le estamos ofreciendo. Siempre desde una... Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, y antes de hacerte la última preguntita, me gustaría que nos puedas contar un poquito cómo viene siendo hasta ahora la experiencia que has tenido hasta ahora con llave dorada, con nuestras implementaciones. Si bien recién estamos empezando, y hace poquito que activamos la pauta, estamos en la fase de testeo recién, ¿cómo te vienes sintiendo? ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? Sí, primero que nada agradecerte, Conci, a ti, porque desde el primer momento que hablé contigo, te lo dije aquí por cámara, sentí confianza, confianza que es lo primero que yo trato de transmitir también a mis clientes y en saber que primero que nada, que arquitectos, primero de marketing como lo eres tú, primero somos personas que conectamos con otras personas hacia un propósito. Entonces yo vi en ti ese propósito que se alinea con el mío, entonces el trato contigo siempre ha sido muy fluido, muy ameno. Cualquier reunión que tenemos, cualquier asesoría contigo o con tu equipo, siempre es con una buena actitud, que es yo lo que más valoro de las personas, la actitud y la disposición de poder trabajar y colaborar. Entonces, un gustazo poder conocerte, poder conocer a tu equipo y muy contentos con estos objetivos y metas que tenemos. Muchas gracias por compartir. De mi parte también siempre sentí lo mismo y una cosa es un negocio, pero también los negocios son más lindos, más bonitos y más agradables cuando trabajamos con personas también que son agradables, con buena energía y con ganas también de crecer, que creo que eso también es lo más importante. Así que a mí me gusta trabajar mucho con las personas de México porque en general todas las personas, incluyéndote a ti, son muy buenos en el trato, suelen ser muy amables y realmente también les gusta progresar, son comprometidos y eso hace que también les vaya muy bien. Por lo menos no conozco a todo México, pero sí virtualmente he trabajado con muchas personas de México y son, como también he trabajado de otros países, pero he encontrado que ustedes tienen como una manera de hacer los negocios, de trabajar, que es como siempre con una buena actitud, con una actitud de aprendizaje, que a mí también me gusta tener y que también me siento también agradecido de compartir aquí. Así que bueno, muchas gracias por... Muchas gracias, Conci. Igualmente. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer una pregunta de cierre y me gustaría que le puedas hablar tanto aquella pareja de familia que quiere hacer, que quiere construir su casa y que cuando hablabas de lo modular, me pensaba, por ejemplo, ¿no? En una familia o una pareja eh, o sea, dos personas, en su vida van a tener como muchas etapas, ¿no? Entonces, de ser dos, de tal vez si tienen hijos, ser cuatro, ser seis, y luego de volver a ser cuatro o ser dos. Y toda esa parte, si la tenemos en cuenta desde un inicio, puede ser como mucho más, no solamente rentable financieramente, sino que se pueda disfrutar. Lo mismo para aquel empresario que piensa en construir, que tiene un presupuesto inicial, pero que su objetivo más adelante puede ser mayor.
y que va a depender de cómo le vaya en su negocio, o aquellos empresarios o personas que estén encargadas de hacer una institución, ¿no? Hablándole a esos tres públicos con los que hemos estado charlando a lo largo de este podcast, ¿qué le dirías si están pensando en, bueno, lo hago con lo que yo sé, con lo que conozco, y están dudando si contratar y un arquitecto, un estudio de arquitectura, o que tal vez puede ser que, no sé, en una institución lo contraten para algo eventual, pero no para desarrollar la obra completa, como por ejemplo, y eso también puede tener una repercusión. Entonces, a cualquier persona que esté dudando en contratar a Diseco Arquitecto, ¿qué le dirías? Sí, excelente. Honestamente, lo que yo les diría es que viajen en el tiempo. ¿Qué es viajar en el tiempo? Es visualicen qué es lo que quieren, qué es lo que esperan de un buen arquitecto, de un buen despacho, y que de ahí puedan regresar y tomar la mejor decisión. No espero trabajar con todo el mundo porque, como te digo desde un principio, con sí, hay que primero que nada conectar con las personas, y si esa persona conecta con, si el valor agregado que le voy a dar yo a la persona es la indicada y es el objetivo que ellos quieren, yo encantado de poder colaborar con esas personas. Entonces, eso es lo que les diría, que puedan visionar, y si es que nosotros les podemos ayudar a sus objetivos o a las metas que ellos tienen, encantados de poder hacerlo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, César, por compartir este podcast. Esperemos compartir ahí en otra oportunidad. Creo que has aportado muchísimo valor. Y bueno, pueden seguirlo a César en sus redes, a lo que es Diseco Arquitecto. Vamos a dejar también los enlaces debajo de este video también en YouTube y donde esté publicado. Así que bueno, muchísimas gracias por ser parte de este podcast, César. Muchas gracias a ti, Conci. Encantado. Buenísimo. Vamos.